El evangelista y autor de la carta que estamos siguiendo como primera lectura, Juan, nos pasa hoy a identificar claramente lo que nos quiere decir, que hay que luchar, el cristiano tiene que luchar decididamente contra el pecado. Deja la metáfora y termina mencionando al hermano, termina diciendo: los hijos de Dios y los hijos del diablo se manifiestan en esto. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Y ahí deja el tema que vamos a empezar la semana que viene, que es el tema del hermano. Pero después de hablar de las tinieblas, de la luz, de permanecer en Jesús, de permanecer en la unción, que es el bautismo, directamente, para que a nadie le quede duda que a lo que se estaba refiriendo, claramente nos dice que tenemos que luchar del pecado, que fue el tema de la carta que tratamos en la misa de ayer y en la misa de hoy. Y uno se podrá preguntar si uno es tan pecador, lo suficiente, digamos. No estamos hablando acá de pecados los más graves, ni tampoco de los pecados evidentes, porque la gente confunde los pecados evidentes con los pecados más graves. La gente te dice: yo no robo, no mato. Si es fiel en el matrimonio, dice: soy fiel en el matrimonio. Y después una cosa genérica que yo nunca supe bien qué es: ayudo al que puedo. Está bien, es una cosa, es un buen principio. Y listo, ya está, están todas las cuentas arregladas, ya no hay nada que hacer, digamos. Es casi como que tiene el diploma de que ya se recibió en alguna parte de la casa de cristiano perfecto. Y por supuesto que uno espera que el cristiano medio, espera que el papa, el obispo, el sacerdote, que estamos rezando por el papa, por el obispo, por la madre general, que cada uno de nosotros esperamos que no andemos robando, matando por el mundo, son los pecados evidentes. ¿Por qué digo evidente? Porque si uno roba una cosa grande es un pecado mortal. Si uno va a misa, falta a misa el domingo pudiendo ir, es un pecado mortal. No si no puede ir, si le cayó una visita, si está enfermo. Pero uno, cuando puede ir a misa el domingo y no va, hay que confesarse antes. Esto la gente no lo ve tan claro. No es que ya no es un pecado grave, no es un pecado evidente, ni que hablar de los pecados contra la caridad, los pecados que se llamaban y que se llaman todavía de los pecados espirituales. Eso no los confiesa nadie. O los pecados, digamos así, derivados, por ejemplo, del quinto mandamiento, no matar, no es andar con una escopeta, una flecha o una bomba. No matar a veces es cuando vos vas al médico y tenés un problema serio de salud, no atendértelo, por ejemplo. Digo, para decir un ejemplo. O las personas que tienen diabetes, que una enfermedad que no es dolorosa, la gente tiende a no cuidarse. Y eso no lo perciben como una falta. Por supuesto que eso está ligado a la voluntad y a tantas otras muchas cosas. Pero valga como ejemplo de que cuando Juan nos dice que somos pecadores, no nos quiere meter una mala conciencia, sino lo que nos quiere decir es que nos tomemos las cosas en serio. Por ahí no somos grandes pecadores, pero tenemos una vida tibia, no avanzamos en la vida espiritual y por tanto retrocedemos. Por ahí no tenemos una vida tan clara, por ahí no tenemos unas opciones tan claras, por ahí siempre nosotros nos miramos a nosotros mismos y no tratamos de cultivar otras virtudes u otras maneras que tenemos en la vida de realizarnos, que también sean más en sintonía con la fe que tenemos, con la fe que profesamos, y que también nos vayan ayudando para el tema que se viene en esta lectura la semana que viene, que es el amor al prójimo, ¿no es cierto? Lo dejamos aquí, pero es importante porque esta es la relación teológica fundamental y nos lo recuerda el Evangelio. Ayer y hoy Juan muestra al Cordero que quita el pecado del mundo. Ayer, de una manera más teórica, en la perícopa como estaba elegida para que sea el Evangelio de la misa, y hoy concretamente Juan realiza con el testimonio lo que había dicho: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan no junta para sí, sino que vive su función, su ministerio, su razón de ser es Cristo, y por tanto está con dos de sus discípulos y les muestra, de alguna manera, los induce a que sigan a Jesús. Lo mismo, uno de los motivos que los estudiosos esgrimen cuando estaba en la cárcel: ¿por qué manda a preguntar a Jesús si es Él o es otro? Si es, como creen algunos, por el tema de que esperaba un Mesías
más bien a lo político, o también con la idea de que los otros discípulos que le quedaban entren en contacto con Jesús y se realice eso para lo que Él vino, ¿no? Para que Jesús crezca y que Él disminuya, porque Él no era la palabra, sino que era la voz. Y hoy, en este ejemplo concreto de estos dos discípulos, uno de los cuales es Andrés, y precisamente hace lo que es la dinámica del Evangelio y de la fe. Lo primero que hace Andrés, ir a ver a su hermano, y cuando se lo encuentra, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Hoy tenemos estas tres traducciones: la traducción de Rabí, la traducción de Cristo y la traducción de Cefas, de piedra. Y fíjense cómo de alguna manera también nos invita a vivir el misterio de la Navidad. Si Cristo se encarnó, nosotros podemos hacer experiencia de Él. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. ¿Dónde vive Cristo en nuestra vida? Estamos en la iglesia, Padre, en la iglesia, en el Santísimo, por supuesto, pero en más lugares. ¿Dónde vive Cristo? Vengan y lo verán. Y el otro detalle, tampoco es una gran exégesis, pero es un sentido primario y yo creo que es muy útil. Andrés recibe la misión de anunciar a Jesús casi innato. Nadie le dice que vaya a anunciar, pero encuentra, hemos encontrado al Cristo, y se lo anuncia a su hermano, a la familia. Donde nosotros primero tenemos que anunciar es en nuestro propio ámbito, en nuestra propia casa, en nuestra propia comunidad. Tenemos que anunciar casi instintivamente, innatamente, que hemos encontrado al Mesías. Vamos a encomendarnos especialmente en este día sábado a la intercesión de la Madre de Dios, para que ella nos ayude a sacarle todo el provecho posible a estos días que nos quedan del tiempo de la Navidad, que nos ayude a luchar con las consecuencias al menos del pecado, y que nos ayude a tener mucha fuerza también en la elección de querer encontrar a Jesús en mi vida cotidiana, en querer convivir con Él y en dejarme iluminar por su luz, con su fuerza, poder seguir el camino de la fe y poder realizarme en el amor a Él y a los hermanos. Que la Santísima Virgen también interceda por nuestras necesidades y por nuestras intenciones. Que así sea.